Hola, soy Joaquín Domínguez Torrecilla, instructor Cisco, y hoy vamos a presenciar una clase de preparación para la certificación CCNA. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir viendo estas presentaciones de aquí. Lo primero, un esquema. Arquitectura de router Cisco. Yo supongo que la conocéis, pero en cualquier caso os la voy a poner grande. Fijaos. Lo primero de todo es una estructura la estructura de la memoria, porque la memoria de un router Cisco es un tanto peculiar, está dividida en distintos compartimentos de distintos tipos, ¿vale? Si os fijáis, un router Cisco es esto, un ordenador normal y corriente, lo que se llama un sistema empotrado, un sistema embebido, mal traducido, ¿vale? Y por lo tanto tiene, como cualquier otro ordenador, un procesador, un sistema de memoria y una serie de comunicación con el exterior, ¿vale? En el caso concreto del router Cisco, ese ordenador está específicamente diseñado para el reenvío de paquetes, nada más. Entonces, lo que tenemos es, por una parte, una serie de interfaces y por otra parte, una serie de líneas. Ahora veremos cuál es la diferencia entre las dos cosas, ¿no? Pero por lo demás, tenemos nuestro procesador que controla las líneas y las interfaces, que son los caminos de entrada y salida del router, y nuestro sistema de memoria. El sistema de memoria incorpora dentro un sistema de almacenamiento permanente. Fijaos, desde más permanente a más volátil tenemos 4 memorias en un router: la memoria ROM, la flash, la NVRAM y la RAM, ¿vale? La memoria ROM es una memoria, coloco ahí en rojo, es un variable, está construida en fábrica, no se puede modificar. La memoria flash, ya la conocemos hoy en día mucho, como un pendrive, es una memoria basada en chips, pero que no pierde su contenido al desconectarlo de la electricidad, por lo tanto actúa como un disco duro. Luego tenemos la NVRAM, que se distingue de la flash simplemente de forma conceptual, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el iOS de Cisco utiliza la flash para unas cosas y la NVRAM para otras. Internamente nos da igual cómo está implementado, pero tenemos que diferenciar entre flash y NVRAM, ¿vale? Tecnológicamente son iguales. En cualquier caso es memoria RAM o memoria que no se borra cuando pierde la electricidad, que permanece. Y luego por último tenemos la RAM normal y corriente como cualquier ordenador. Vamos a ver, bueno, la RAM, como ya sabéis, es volátil, la desconecta de la corriente y pierde su contenido. Vamos a ir viendo para qué vale cada tipo de memoria, empezando por la ROM. En la ROM se almacena el POST. El POST es el programa de chequeo de hardware. Nada más arrancar el aparato, lo primero es superar el POST. Ese programa se ejecuta y chequea el hardware. Si hay un error, al aparato se le encienden determinadas luces y no hace nada más. Tienes que cogerlo y mandarlo al servicio técnico o reemplazarlo. Luego también se almacena en la ROM el Bootstrap. El Bootstrap es el programa de arranque. Es decir, igual que un ordenador tiene un programa de arranque en la BIOS y la BIOS va diciendo aquí tengo un disco duro, me voy al Master Boot Record, lo cargo, etc. Pues aquí es el Bootstrap el que va a ir guiando al router en su proceso de arranque. Luego también tiene otra cosa más en la ROM, que es muy curioso, que es el ROM Monitor. El ROM Monitor es una versión reducida del sistema operativo. Pero cuidado, esta versión reducida del sistema operativo no es funcional, solo vale para recuperación. ¿Esto qué es? Pues imagínate que un día pierdes el sistema operativo del router, ya no arrancaría. Si eso te ocurre en un ordenador, tú no tienes problema. Si se ha perdido el sistema operativo del disco duro, tú arrancas desde un dispositivo externo y le instalas el sistema de nuevo. Pero aquí, ¿cómo lo haces si no tienes sistema para que arranque? Es un poco lioso. Bueno, pues este pequeño sistema operativo es el que, si no hay sistema, se arrancaría y te permitiría realizar determinadas tareas de mantenimiento, como por ejemplo capturar el sistema operativo de algún dispositivo externo y cargarlo en el router, ¿vale? Es importante que sepáis que el ROM Monitor no es funcional, es decir, sin sistema operativo el router no enruta, ¿vale? Bueno, la memoria flash almacena
el sistema operativo, que se va a ejecutar cuando arranque el ordenador, y lo almacena en formato de un fichero comprimido. También puede guardar más ficheros, por ejemplo, otras imágenes de sistema operativo distintos. Sabéis que en Cisco hay muchas versiones del iOS. Tú puedes tener distintas y arrancar una en función de cuando quieras hacer una u otra cosa. También puedes tener ficheros de datos almacenados, copias de seguridad de las configuraciones, lo que tú quieras, puedes guardarlo ahí. Es como un disco duro. Luego tenemos la RAM no volátil. La RAM no volátil sirve exclusivamente para almacenar el Startup Config. El Startup Config es el fichero de configuración inicial. Sabéis que en los routers Cisco la configuración se desarrolla en un lenguaje que es el idioma de Cisco dentro de un fichero de texto plano, fichero de texto plano. Bueno, pues en la NVRAM se guarda una versión del fichero de configuración que es la inicial. Cuidado, esa configuración no se ejecuta nunca, ni se puede modificar, solamente se puede borrar o sobreescribir, ¿vale? Y luego, por último, en la memoria RAM tenemos, como en cualquier ordenador, el running config, que sería el fichero de configuración activo, mismo fichero de texto plano, los datos de trabajo del router, todos los datos intermedios que va almacenando, la tabla RP, las tablas de enrutamiento, todos los datos que sean, más el sistema operativo que está ejecutándose, ¿vale? Tenéis que diferenciar claramente siempre entre el Startup Config y el Running Config. El proceso es sencillo. Cuando tú arrancas el router, se coge el Startup Config y se le hace una copia del Startup Config de la NVRAM en la RAM. Y esa copia pasa a ser el Running Config, ¿vale? El fichero Running Config es el único que nosotros podemos editar, cambiar, borrar líneas, sin problema. El Startup Config nunca. De hecho, tú cuando empiezas con un router vacío, el Startup Config está vacío y tú empiezas programando el router, es decir, escribiendo líneas en el Running Config. Y cuando tengas varias, tú puedes guardar esa configuración copiando del Running Config al Startup Config. Y ya se queda almacenado allí. Y si apagas el router, la siguiente vez que arranque, tomará en cuenta esa configuración, ¿vale? Bueno, pues visto esto, vamos a adelantar un poquito y vamos a ver esto de aquí, esta diferencia entre las líneas rojas que son las interfaces y las negras que son las líneas, ¿no? En primer lugar vamos a ver lo que son las líneas de un router Cisco y cómo se llaman. Bueno, pues una línea es una entrada para la conexión al router de un terminal con el fin de programarlo, ¿vale? Es decir, una línea no es una entrada de paquetes IP que después van a ser enrutados. No. Yo mediante una línea me conecto a un sistema empotrado que no tiene monitor, que no tiene teclado, para conectar una terminal y poder programarlo, ¿vale? Hay en todo router tres líneas, o tres tipos de líneas. Está la línea de consola, que es la console 0, que es celestita, que es la que habéis utilizado, y que esa está diseñada para una conexión directa con el puerto serie de un ordenador. Conectas un ordenador, una terminal, le pones un cable del puerto serie a ese RJ45 que trae la consola y te conectas directamente y puedes empezar a programar. Luego tenemos la auxiliar. La línea auxiliar es exactamente igual que la consola, pero está pensada para conectarla a un módem. Ese módem conectarlo a la línea telefónica y poder realizar un mantenimiento remoto a través de una antigua conexión telefónica por módem, ¿vale? Lo típico, tienes un router en Villamartín y hay que modificar algo, o se ha estropeado, o alguien le ha cambiado la contraseña y no arranca, cualquier cosa. Si tú tienes conexión TCP/IP con el router, a través de la red, mediante una línea virtual, tú podrías entrar y configurarlo. Pero imagínate que no funciona. Alguien ha estropeado una línea o le ha cambiado la contraseña y ahora no hay acceso, cualquier cosa. Necesitas conectarte
mediante una conexión directa. O te vas allí y enchufas un ordenador al puerto de consola, o si no, si allí dejaste conectado en la conexión auxiliar un cable, el mismo cable de consola, de RJ45 a RS232, pero eso lo conectas a un módem y ese módem lo conectas a la conexión telefónica, tú desde cualquier ubicación puedes conectar un módem a la línea telefónica, marcar el teléfono de aquel otro módem y configurarlo como si estuvieras en sí. ¿Vale? Evidentemente esto cada día se utiliza menos. Ya las líneas telefónicas y los modems están un poco más antiguos, ¿no? Tiene sus limitaciones. Por ejemplo, desde la línea auxiliar no se puede ejecutar el procedimiento de recuperación de contraseña. Eso es exclusivo desde la consola. ¿Vale? Y las líneas virtuales, estas, si la consola y la auxiliar tienen dos conectores en el aparato, las virtuales no existen. Son líneas virtuales que lo que hacen es aprovechar las interfaces en las que el router está conectado y a través de esas interfaces establecer una conexión Telnet para programarlo. ¿Vale? Dependiendo de los modelos antiguos tenían VTI, que son terminales virtuales, Virtual TTI, de la 0 a la 4, los modelos más modernos la tienen de la 0 a la 15. Son conexiones simultáneas. Luego, evidentemente, comentaros otra cosa, las líneas virtuales, yo os digo que son las VTI, pero también pueden ser por SSH. ¿Vale? Es más, una instalación real, aunque no se trate de CCNA, no vas a hacer una conexión vía Telnet, es poco seguro. Las conexiones serían a través de SSH, que es exactamente igual, pero con cifrado de datos. Y luego tenemos las interfaces. Las interfaces permiten al router recibir paquetes IP que deben de ser reenviados por alguna otra interfaz. Él decidirá por dónde lo reenvía y hará la conmutación del paquete. ¿Vale? Por lo tanto, un router recibe paquetes IP por las interfaces y en función de su tarea de tratamiento los reenvía por otras interfaces. Un router Cisco puede tener diversas y variadas interfaces. De hecho, lo normal es que uno compre solo las interfaces que le hacen falta. Fijaos, en el iOS cada tipo de interfaz recibe un nombre. Por ejemplo, Ethernet, Fast Ethernet, Serial, que son las líneas serie de punto a punto, BRI para las RDSI, y dentro de cada tipo se enumeran a partir del 0. Esto es relativamente cierto. La cosa se complica porque los modelos más modernos son modulares, es decir, tú te compras, por ejemplo, un router 2800, gama media alta que hay ahora mismo, y te viene con 4 slots, 4 WIC. Los WIC son slots, donde tú puedes colocar tarjetas con la interfaz que haya. Ese sistema modular está muy bien porque te permite a ti colocarle a cada router las tarjetas que te convenga y que tú necesites, y además permite que si mañana sale una interfaz nueva, vale, no tienes más que diseñar un WIC y se acabó. Como además ese bus, ese slot de ampliación es común a todos los modelos de discos, se abaratan costes. ¿Cómo se nombran? Si tú tienes un aparato modular, hay veces que los módulos están numerados. Muchas veces, dentro de módulos hay submódulos, y los submódulos están numerados. Y luego tendríamos la conexión de la interfaz. Es decir, tú te compras un WIC en un modelo 2800 y lo puedes poner en el módulo 0, en el submódulo 1, y las interfaces, si trae dos, serían la serial 0/1/0 y 0/1/1. ¿Vale? Es un poco galimatías, es un poco complejo. ¿Qué es lo que hace? Pues la práctica, cuando tú vas a manejar un router, lo primero que hace es show, por ejemplo, show IP interface brief, y te da un resumen de todas las interfaces IP. O show interfaces y te da un listado con estadísticas engañadas de todo, cada interfaz, lo que es todo.
Infumable, ¿no? Infumable, como tenga mucho... Sí. Por eso he dicho lo del show interface brick, porque es más rápido, ¿no? Ves todas las que hay, si están activas, y sobre todo ves el nombre. No hay que pillar el nombre ya. ¿Vale? Bueno, vamos a ver ahora el proceso de arranque con este esquema. El proceso de arranque es un poco lioso. A ver si lo puedo agrandar. No, claro, si no presentación. ¿Lo veis bien? No, así no. Puedo, no, de la otra manera. Si no lo puedo imprimir en PDF, pues Se ve bien, ¿no? lo voy a aumentar, a ver. Lo paso a PDF en el escritorio. Y lo bajamos, ¿vale? Bueno, fijaos, este es el proceso completo de arranque de un router SIP. Primero el router se enciende. Lo primero que hay que hacer es comprobar que el router esté en buen estado. Por lo tanto, se carga y se ejecuta el POST. Vamos a aprovechar para ir comparando con esto. El POST que estaba en la ROM, ¿lo veis? Aquí pueden ocurrir dos cosas. Que haya un fallo en el hardware, por lo tanto se acaba y el router no hace nada más. O que no haya un fallo en el hardware. ¿Qué es lo que toca ahora? Arrancar el sistema operativo. Para ello lo primero que se hace es cargar y ejecutar el Bootstrap, que es el programa de arranque, que habíamos visto ya que estaba también en la ROM. Primero va a la ROM, coge el POF, lo ejecuta, si sale bien, coge el Bootstrap y empieza a ejecutarlo. Esto no acaba hasta que no se termina el arranque completo. Y ahora, os voy a dar la secuencia completa, ¿vale? La real, no la abreviada. Sabéis que en cada router hay un registro que se llama el registro de configuración. El registro de configuración almacena un valor numérico en binario. Es un valor de... ¿cuánto era? 16 bits. 16 bits se suele representar de forma hexadecimal, en 4 dígitos. Y bueno, sirve para decirle al router a la hora de arrancar que tome unas decisiones u otras. ¿Eso está relacionado con lo de la recuperación de la contraseña? Por supuesto. Ahora mismo, a través de esto, os voy a enseñar cómo se recupera una contraseña, conceptualmente. Conceptualmente me refiero que los comandos después, sí. Pero que el por qué se puede recuperar es lo que os voy a explicar. Bueno, el registro de configuración, si está normal, arranca el sistema operativo. Y si está en versión reducida, fijaos bien, aunque tenga el sistema operativo, va a arrancar en ROM Monitor, que es la versión reducida del sistema operativo. ¿Vale? Si el registro de configuración tiene el, creo que era 2142, arranca en ROM Monitor, en hexadecimal 2142, y el normal el 2102, estoy hablando de memoria, después lo comprobaré. Una vez que arranca el ROM Monitor, se acaba ahí. En ROM Monitor tú tienes una lista de comandos disponibles, haces lo que quieras hacer y apagas. ¿Vale? Vamos a suponer que sí, que tú tienes el registro de configuración correcto, que es el 2102, que te indica que arranque el sistema normalmente. Entonces, primero va a buscar el sistema operativo y el orden de búsqueda es primero en la flash, aquí. Puede que no esté, Si no está en la flash, lo va a buscar a un servidor TFTP. ¿Vale? Además sale la pregunta buscarla, tú puedes darle la IP del servidor TFTP, iría y lo buscaría. Después de todo este proceso, es posible que ni en la flash esté el sistema operativo y que tampoco tenga un servidor TFTP con el sistema. Con lo cual es posible que no encuentre el sistema operativo. Si no lo encuentra, no se bloquea, arranca el ROM Monitor y espera que tú le des instrucciones. ¿Vale? Si encontró el sistema operativo y lo pudo cargar, entonces
carga el sistema operativo. Pero de nuevo, en función del registro de configuración, pueden pasar dos cosas. Uno, que vaya a buscar el startup config, y otro, que lo ignore aunque esté. Fijaos. El startup config está en el NVRAM y este es el que guarda la configuración del sistema. ¿Vale? Como guarda la configuración del sistema, si yo tengo el registro de configuración normal, al arrancar, después de cargar el sistema operativo, va a ir a la NVRAM y buscar el fichero de configuración. Si lo encuentra, lo carga en la memoria. Una vez cargado el startup config, ya el router está operativo. Se acabó. Fin. El router está operativo y esperando a que tú le des nuevas instrucciones si quieres. Vamos a imaginarnos que no encontró el startup config. Si no encontró el startup config o si el registro de configuración estaba configurado de tal manera que se ignore, en ambos casos ofrece al usuario el modo setup de configuración. El modo setup de configuración es una lista larga de preguntas para que respondiendo tú puedas configurarlo. No es en absoluto recomendable para alguien que tenga una mínima idea, mínima, de cómo se programa esto, ¿vale? Porque si siguen las preguntas de ¿y quiere activar la interfaz Ethernet? Sí. ¿Y qué IP le va a dar? Esta. ¿Y qué máscara? Esta. ¿Y quiere activar protocolo de enrutamiento? Sí. Se tarda menos al final metiendo tu configuración o programándola o cargándola en un fichero de texto que no respondiendo a todas las preguntas. Y luego, si respondes a las preguntas, no te va a configurar todo. Vas a tener que entrar después en el routing config, ver qué hay y retocar. Es peor, ¿vale? Bueno, una vez que ofrece al usuario el modo setup, puede ser que se haya configurado el router o que no. Si se ha configurado, el router está operativo y en ruta. Y si no, el router está listo para ser configurado y se acaba. La diferencia de ambos es que aquí ha cogido una configuración y la ha ejecutado y aquí no, el router está en blanco. Como está en blanco no hace nada. Puedes tener 100 interfaces, lo que tú quieras, pero no hace nada. Las interfaces están todas caídas y no hay nada programado. Estás a la espera de que tú lo programes. ¿Lo entendéis bien? Bueno, estupendo. Vale, pues entonces, si queréis vamos a ver la primera presentación, la del enrutamiento. Aquí, la tengo en PowerPoint, yo la estoy poniendo en OpenOffice, quiere decir que ahora la veréis un poquito trastocada, la adaptación no es muy buena, la plataforma la he puesto en PowerPoint. Bueno, vamos a ver cuestiones de enrutamiento, ¿no? En primer lugar, el problema de enrutamiento. ¿Eso de enrutar qué es? El enrutamiento no es más que el proceso usado por un router para enviar paquetes a la red de destino. Cuando un equipo quiere enviar un mensaje a otro, pues cuando el paquete pasa por el router, le llega por esa interfaz, tiene que decidir qué hace con él, por dónde lo reenvía. El router toma decisiones en función de la dirección IP de destino de los paquetes de los datos, ¿no? Todos los dispositivos intermedios usan la dirección IP de destino para guiar el paquete hacia la dirección correcta, de modo que llegue finalmente a su destino. Eso ya lo sabemos. La IP, origen y destino nunca cambian en todo el proceso. A fin de tomar decisiones correctas, los routers deben aprender la ruta hacia las redes remotas. Tenemos dos tipos de enrutamiento: el enrutamiento estático y el dinámico. El enrutamiento estático es cuando el administrador del sistema configura manualmente una ruta y se acabó. Y el enrutamiento dinámico utiliza una ruta que un protocolo de enrutamiento le ha dicho que es buena. No es otra cosa. El enrutamiento dinámico tiene bastantes ventajas, que ya veremos después, y también algunas desventajas. En la ruta estática,
Vamos a ver un ejemplo de cómo se haría en un router Cisco. Ya aprovechamos y vamos hablando del IOS, ¿no? Por ejemplo, aquí, si queremos hacer una ruta estática en el router Hoboken para ir a la red 172.16.10/24, que es esta red de aquí, la red LAN que está colgando de Sterling, pues entonces se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer de dos maneras. Una, escribes el comando iproot 172.16.10, que es la dirección de la red destino, la máscara de la red destino. Con esto lo que hemos hecho ha sido decir 172.16.10/24, ¿vale? Y ahora le decimos a quién se lo debe enviar. Hoboken, para traerlo a esta red, lo debe de enviar a esta IP. A esta IP de aquí, que es con la que él tiene conexión. Él tiene conexión con esta IP, con las IPs que cuelgan de aquí, con esta otra y con nadie más. Entonces, la cuestión es, ¿lo envía a esta o a esta otra? Pues a esta de aquí, que sería, por ejemplo, la 172.16.2.1, que viene aquí especificada. ¿Ves? Si se indica la IP del siguiente salto, la ruta estática tendrá una distancia administrativa igual a 1. ¿Qué era la distancia administrativa? ¿Os acordáis? La distancia administrativa es lo que define, digamos, la fiabilidad de una ruta. Efectivamente. Y es mejor cuanto menor es. Sin embargo, si tú la haces de esta otra manera y le dices iproot 172.16.10.255.255.255.250, y en vez de decirle la IP del siguiente salto, le dices la interfaz por la cual va a salir dentro del propio router, F0, S0, S1, en este caso S1, esta ruta funciona igual, pero la distancia administrativa es menor, es 0. Si tú haces dos rutas estáticas, una indicando para el mismo destino, una indicando siguiente IP y otra indicando interfaz de salida, hará caso a esta última, por tener una distancia administrativa menor. Más rápido también. Más fiable. Claro, no sé. Porque en rutas estáticas no aplicamos el concepto de métrica, pero sí el de fiabilidad. Entonces, si tienes dos rutas estáticas que te dan el camino para llegar a un sitio, tienes que hacerle caso a la más fiable, la que tenga distancia administrativa menor. Ya aprovecho aquí y sabéis que un router por defecto pues suele tener una ruta. Eso es muy útil cuando tenemos routers fronterizos o routers stub. Routers stub son aquellos que tienen una única salida, ¿no? Como este de aquí, Waycross. En Waycross todo está para allá, lo que no esté para allá, chungo. Entonces tú puedes poner una ruta en la que diga todo lo que vaya a la 172.16.50 envíalo por aquí, aunque no es necesario. ¿Por qué? Es que no Aquí, porque esta interfaz la tiene directamente conectada. Cuando tú miras una tabla de rutas, ya la red 172.16.50 ya la conoce por tener él una interfaz en ella, pero esa ya está dentro. Y ahora tú dirías iproot 00000000S1, es decir, cualquier red, cualquier destino. Esto es IP y máscara. Cuando pones todo a cero significa cualquiera. Entonces, si el destino es cualquiera, tú mándalo por la interfaz del 1, siempre. Todo lo que reciba, mándalo para allá, afuera. Siempre que no haya una ruta que coincida con el destino. Efectivamente. Es una ruta por defecto. En el tratamiento estático, como decíamos, tenemos que las rutas estáticas se configuran manualmente. Eso es tedioso, es un problema, hay que tener cuidado. Luego la otra cuestión es que cualquier cambio en la topología de la red requiere que el administrador reprograme las rutas estáticas. Lo que está programado, eso no va a cambiar solo. Y en una red de gran tamaño, el mantenimiento manual de las tablas de tratamiento puede requerir una enorme cantidad de tiempo de administración. Fijaos, una red que tenga 12 routers interconectados entre sí, manejarlo todo a base de rutas estáticas definidas por el administrador.
y que un día se cae una línea y quieres ir por otro camino, eso es inviable. El enrutamiento estático, por lo tanto, no es ni escalable ni autoadaptativo, ¿vale? No es escalable porque tú no puedes ampliarlo, tienes lo que tienes y nada más. Y no es autoadaptativo porque si las líneas caen o se establecen conexiones nuevas, no va a cambiar nada, no se van a aprovechar. En redes grandes se usan solo para definir rutas específicas y luego se combinan con un protocolo de enrutamiento dinámico. Vamos a ver el enrutamiento dinámico. Cisco hace una distinción entre protocolos enrutados y protocolos de enrutamiento, ¿no? De forma que el protocolo enrutado ya hoy en día esta versión es nada más que IP. En versiones anteriores se hacía también hincapié en IPX. IPX pertenece a una pila de protocolos que no es TCP/IP, que es la de Novell. IPX usaba Novell usaba IPX en la capa que no se llama nivel de red y SPX en la capa de transporte, ¿vale? Entonces estamos hablando de otro protocolo, otro protocolo para hacer llegar los paquetes a su destino. Bien, hoy en día el IPX se ha quitado del currículum de CCNA, ya se quitó en la versión 3.1 y había desaparecido. Con lo cual no tiene mucho sentido hablar sobre él. Pero sí decir que entonces el protocolo de enrutado que queda es IP. Eso es un protocolo de nivel 3 que sirve para decidir qué nombre, qué IP, mejor dicho, qué dirección se le asigna a cada ordenador, y gracias a los paquetes que van todos numerados, de dónde vienen y a dónde van, se puede elegir en cada router por dónde se van reenviados, ¿no? El protocolo de enrutamiento es distinto. El protocolo de enrutamiento es aquel protocolo que utilizan los routers entre sí para mantener las tablas de ruta y para decidir por dónde por lo tanto, por dónde se van a enviar los paquetes. ¿Vale? Luego, protocolo enrutado es el tráfico de la red y protocolo de enrutamiento es un tráfico añadido que le cargamos nosotros, pero que la ventaja es que gracias a ese tráfico la red tiene cierta inteligencia sola. Cuando cualquiera de los routers de por aquí, este de aquí, recibe un mensaje que viene de este de aquí a la izquierda a este otro de la derecha, pues tiene 3 sitios por donde reenviarlo. Pues el algoritmo de enrutamiento es el que verá que, por ejemplo, si lo envía a través de este router tiene menos salto pero la línea es muy lenta, y a través de este otro de aquí tiene más saltos, pues tiene 3, pero resulta que estas líneas son líneas de alta velocidad, que no está congestionada, etc., ¿no? También es un protocolo de estado de enlace, digamos. No. Ahora veremos la diferencia entre estado de enlace y vector de distancia, ¿vale? La cuestión simplemente es que cada router decide siempre por dónde reenvía los datos, ¿no? Por lo tanto, TCP/IP lo que consigue es montar una red independiente, pero que a la vez no necesita gestión, pero que gracias a esa inteligencia, entre comillas, que tiene añadida, ¿vale? Este es un poco pequeño en la versión de PowerPoint, y es más grande. Bueno, pues el objetivo del protocolo de enrutamiento es crear y mantener una tabla de enrutamiento. Esa tabla contiene las redes conocidas y los puertos asociados a dichas redes. Los routers utilizan protocolos de enrutamiento para administrar la información recibida de otros routers, la información que se conoce a partir de la configuración de sus propias interfaces y las rutas configuradas manualmente. Son los 3 orígenes, es decir, tú estás usando el protocolo RIP, pues todo lo que RIP te chivatee de por ahí, tú eso lo utilizas para hacer la tabla de ruta. También mi propia configuración de mis interfaces y lo último, las rutas estáticas que me ha definido el administrador. Con todo eso se hace la tabla de rutas. La tabla de rutas
Fijaos, no es una lista completa de rutas, es una lista con las mejores rutas. Los protocolos de enrutamiento aprenden todas las rutas disponibles, incluyen las mejores rutas en las tablas de enrutamiento y descartan las rutas que ya no son válidas de forma dinámica, ¿vale? Ahí tenéis un esquema de cómo en el camino tú tienes un protocolo de enrutamiento, el que sea, que va mandando mensajes y se comunica de un router a otro, y lo que se hace es que cada router va completando su tabla de enrutamiento en función de los datos que le va pasando el vecino. Los routers intercambian información por evento o periódicamente. ¿Esto qué permite? Pues, si no sucede ningún evento, al ser periódico, hace que la red pueda cerciorarse de que las cosas siguen como están, pero al ser por evento, disminuye el tiempo de convergencia frente a una modificación de la topología. Yo quito un cable o enchufo un cable nuevo y entonces, entonces habrá un traspaso de información entre los routers informándose de ese cambio topológico, de forma que todo lo tengan en cuenta para crear una nueva tabla de rutas, ¿vale? Por lo tanto, ahí aparece un par de términos nuevos, que es el de convergencia y el de tipo de convergencia. La convergencia es el hecho de que todos los routers hayan conseguido la misma información de las rutas y tengan una idea de la red correcta, eso es una convergencia. Y el tiempo de convergencia es el tiempo que se tarda en llegar a ese estado. Por ejemplo, en la práctica 2.4, que te dice en un momento determinado, se enchufa el cable de tal sitio. Ahí se pone a prueba la red. Saltarán intercambios de información de los protocolos de enrutamiento disparadas por evento, que es el evento de que anda, se me acaba de caer una interfaz, voy a anunciarlo a mis routers vecinos para que reconstruyan sus tablas de ruta. Eso sería lo que se hace, ¿no? Y se puede ver cómo hay un tiempo, que es el tiempo de convergencia, que es lo que tardan todos los routers en hablarse entre sí para que todos vuelvan a tomar las decisiones correctas para el reenvío de paquetes, teniendo en cuenta que esa línea se ha caído. ¿Vale? Ahora vamos a ver la diferencia entre vector distancia y estado de enlace. Bien, existen muchos protocolos de enrutamiento. Una de las primeras cuestiones que podemos diferenciar es entre protocolos exteriores y protocolos interiores. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que los interiores conectan mis aparatos, los míos, y los exteriores conectan mi organización con otras organizaciones o con internet. Entonces, en este caso, aquí tendríamos, por ejemplo, un grupo de 5 routers que sería una red, y de ellos hay uno que es el router fronterizo, que está interconectado conmigo, y yo tengo otra red aquí distinta. ¿Veis? En este caso, aquí haría falta un enrutamiento que cubra unas necesidades distintas al enrutamiento interior de mi red. Por ejemplo, si yo tengo aquí más routers, aquí dentro, en el sistema autónomo 200, si yo tengo ahí más routers o menos, más redes, más ordenadores, ¿y dónde está cada uno? Yo no quiero informárselo a mi vecino, porque esa información no la tengo. Ahí lo único que le hace falta es saber este IP cuál es y el resumen de la ruta de todas mis redes, para que cualquier cosa que venga destinada a alguna de mis redes me llegue. Punto. Para eso se establece el BGP. El BGP no se ve en el CCNA, se ve en el CCNP. Es el Border Gateway Protocol, el protocolo de enrutamiento fronterizo. Para el enrutamiento interior, que es lo que sí se ve en el CCNA, tenemos el típico, que es RIP, IGRP, que está obsoleto, OSPF y el EIGRP. ¿Vale? De los tres, fijaos lo siguiente: RIP es un protocolo muy rudimentario. Hay dos versiones,
La 1 ni siquiera admite VLSM, la 2 sí, pero su métrica simplemente es el número de saltos. Por ejemplo, yo tengo este esquema y para ir del router este de aquí a este otro, no, perdón, a ver, de este router de aquí al router de aquí abajo, RIP siempre me va a decir que el mejor camino es llegar hasta este de aquí y luego de este a este otro. Ahora imaginaos que esta línea diagonal es muy lenta y que todas las demás son muy rápidas. La mí me compensaría llegar a este router y luego coger dos líneas rápidas antes que cruzar por aquí una lenta, ¿no? Tardaría más. Bueno, pues eso RIP no es capaz de diferenciarlo, porque RIP solamente tiene su métrica, muy simple, el número de saltos. Si queremos diferenciar, ya tendríamos que utilizar EIGRP o SPF. IGRP y su variante EIGRP son protocolos de enrutamiento propietarios de Cisco, ¿vale? Eso no lo vais a encontrar en otros fabricantes. Son propietarios de Cisco. ¿Los demás que usan? Pues RIP u SPF. RIP para cuestiones sencillas, con todos los anchos de banda iguales, etc. Y el OSPF para redes más complejas, ¿vale? Aquí tenéis diferencias, pues de vector distancia son todos. Realmente el IGRP es un poco mixto, pero bueno. Y el estado de enlace es OSPF. Perdón, OSPF es el estado de enlace, ¿vale? Vamos a hablar aquí un poco de lo que es un sistema autónomo. Un sistema autónomo es un conjunto de redes bajo una organización común. Lo que yo decía antes, yo tengo mi organización, un router fronterizo y otra organización. Bueno, pues mi sistema autónomo es el conjunto de mis routers. Este conjunto de routers recibe un número identificativo único que me lo da Eliana, ¿vale? El organismo que reparte direcciones reparte sistemas autónomos. Y yo lo podré utilizar para identificar qué routers son los que forman parte de mi red. Los tipos de enrutamiento de vector distancia se basan en conocer la tabla de ruta de tu vecino y le sumo 1. Así de fácil, ¿vale? El problema está en que yo así no me hago una idea de la topología de la red, no sé cómo está conectado. Por ejemplo, yo sé que la sede de Huelva, yo sé la sede de Sevilla, me conecto a la de Huelva. La sede de Huelva tiene una métrica determinada, vamos a suponer que estamos usando RIP, que es el número de saltos, 3 saltos para llegar a Mérida y tiene 4 saltos para llegar a Granada. Y eso es lo que yo sé. Lo que ya de por medio no tengo ni idea. Yo anoto lo que él me ha dicho. Si él me ha dicho eso, yo estaré entonces a 5 de Granada, a 4 de Mérida y a 1 de Huelva, porque es mi vecino. Eso es el protocolo de vector distancia. Pero no tiene por qué haber esos saltos, tú eso lo puedes variar. Tú le puedes decir que donde hay 3 saltos haya 5. No. No se puede. Para tú elegir que una ruta la coja antes que la otra, tú le puedes decir que esa ruta tenga menor métrica que la que quieres que coja, digamos, secundaria. No, RIP te hace la medida automáticamente. Coge la métrica solo. No, además en RIP no hay engaño. Me explico. Los demás protocolos, como IGRP o como SPF, utilizan una fórmula en la que interviene la velocidad, el ancho de banda. Y el ancho de banda, que se utiliza para calcular las métricas, se programa, no se lee. Hay una opción de interfase, de configuración de interfase. Cuando tú estás programando una interfase, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí así. Dice interfase serial 0, ¿vale? Se cambia el prompt, router, config if,
Y ahora tú aquí, dentro de la configuración, tienes un comando que es bandwidth, ancho de banda en inglés. Tú aquí pones 64. Bueno, pues esto es una declaración de velocidad. Pero eso te lo aplican en una fórmula, ¿no? Sí, dependiendo del protocolo. Esto es una declaración de velocidad. En este caso concreto, en kbps. Con lo cual, si tú pones bandwidth 64, estás declarando que esa línea va a 64.000 bps, o 64 kilobits por segundo. Si la línea real va más rápido, más lento, no lo va a comprobar. Quiero decirte con esto, como tú le declaras la velocidad, y esto es la declaración que tiene que ver que en el cálculo de la fórmula de la métrica, como tú aquí te equivoques o mientas, vas a hacer que la ruta vaya por un sitio y por otro. Pero RIM no. RIM no tiene una etiqueta que tú digas saltos 4. En RIM, lo que te diga su vecino le suma 1. Por lo tanto, no puedes definir el número de saltos. Y bueno, y en los protocolos de estado de enlace se va más allá. Lo que se hace es que todos los routers mandan información de todo lo que conocen. Entonces, digamos que la información está más completa. En ese caso de ahí, cada router acabaría haciéndose un esquema de la topología tal y como es realmente. La ventaja de los protocolos de estado de enlace es que son de convergencia más rápida. Tú haces la prueba en el laboratorio y coges RIP, quitas un cable y esperas que converja, y ahora lo pones con OSPF, quitas un cable y converge en nada. Pero eso por los tiempos de actualización, ¿no? Del protocolo, ¿no? No, porque se dispara por eventos. En ambos casos, todos disparan por eventos. En el instante en el que tú quitas el cable, ya están todos disparando ese evento. Pero la diferencia está en que en cuanto llega un evento y yo me entero de que a ti se te ha caído el cable tal, como yo tengo el dibujo, automáticamente digo, si este cable no está, reajusto la tabla de rutas por aquí. No espera la actualización, sino que envía la información directamente y cuando Claro, la actualización me llega en cuanto tú me dices, se me ha caído ese cable. Como yo tengo el dibujo, puedo decidir inmediatamente por dónde va. Si yo no tengo el dibujo y no tendría la seguridad de conocer la red, tú me dices, se ha caído de esta línea. Dices, bueno, vale, pues me espero. Porque no sé calcular por dónde otro sitio se puede ir. Tengo que esperar a que vosotros me digáis, a que tú me digas si tienes acceso o no al mismo destino a través de otro camino. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Al final el tipo de convergencia es mayor. ¿Veis? Los protocolos de alta distancia envían copias periódicas de la tabla de enrutamiento de un router a otro y se va sumando, es algo incremental. Aquí viene claramente explicado, ¿no? Lamento no lo veáis bien. El asunto es que las conversiones de OpenOffice de PowerPoint a OpenOffice normalmente no me han hecho nunca estas cuestiones tan extrañas, pero hoy ya ha dado por disminuir el tipo de tamaño de la red. El router B recibe información del router A. El router B agrega una cifra de vector distancia, por ejemplo el número de saltos, que aumenta el vector distancia. Luego el router B pasa esta nueva tabla de enrutamiento a su otro vecino, el router C. Así, es incremental. Con esta red pequeñita, vamos a imaginar que eso no lo tienes, ¿vale? Vamos a separarlo del grupo. Tú la configuras con RIP, suponiendo que tenemos vamos a poner aquí otra LAN, ¿verdad? LAN 5, ¿vale? Esta con dos LAN y esta cada una con una. Imaginaos esto que voy a poner aquí. Aquí tienes una línea de 1 mega.
¿vale? Aquí tienes una línea de 4 megas, aquí tienes una línea de 4 megas, y aquí tienes una línea de 4 megas, por ejemplo. Si tú montas RIP y te vas al router de la sede 3, aquí vamos a tener una red que va a ser la 195.140/24, siguiendo el mismo esquema. Tú ves la tabla de rutas de la LAN 5 y verás 2. ¿Por qué? Porque desde la sede 3 hasta la LAN 5 hay 2 caminos posibles. Y los 2 tienen igual métrica. Por la sede 1 tendríamos métrica 1, métrica 2 y llegamos, ¿no? Desde la sede 3 tendríamos métrica 1, o sea, un salto, 2 saltos y llegamos. Las 2 líneas son equivalentes. Por lo tanto, yo miro la tabla de rutas de la sede 3 y veo que para ir a LAN 5, RIP me informa de 2 rutas de igual métrica. Haría balanceo, ¿no? Haría balanceo de carga siempre que no esté activado el caché de ruta. Pero el caché tiene que estar desactivado tanto en esta como en esta interfaz. Entonces haría el caché, el balanceo, ¿no? Bien, y ahora sin quitar RIP montamos, por ejemplo, EIGRP. EIGRP es un protocolo de enrutamiento muy bueno. Rápido, con rápida convergencia. Es también de vector distancia, un poco es mixto, pero fundamentalmente de vector distancia, ¿vale? Y EIGRP resulta que tiene en cuenta la velocidad de la línea. Yo configuro EIGRP en todos los routers para que se abren entre ellos en ese protocolo. Resulta que EIGRP tiene una distancia administrativa de 90 y RIP de 110. Si no recuerdo mal, tirando memoria, eso lo miramos ahora después. RIP es la distancia. Sí. Está muy bien, ¿eh? Sí. RIP tiene una distancia administrativa, si no recuerdo mal, de 120. No. Tenemos la peor distancia administrativa es de OSPF. EIGRP es 90. Me ponen en la duda, mira tú por dónde. Creo recordar que era así. OSPF 120, RIP 110 y EIGRP 90. Lo vamos a mirar ahora, ¿vale? En cualquier caso, EIGRP tiene una distancia administrativa menor que la de RIP, ¿vale? Si tú configuras RIP, aquí tú verás que en todas las tablas de ruta, sabéis que la tabla de ruta a la izquierda te pone el código de quién te ha informado de aquello. Todas serán C, directamente conectadas para las redes que tienen que conectar cada uno, y las demás por R, RIP. Tú ahora montas EIGRP en todas. Si vas a la tabla de rutas del router CD3, verás que con destino a la LAN 5 hay una sola ruta. Una, no 2, una. Y el camino adecuado es este. ¿Por qué? Porque RIP informa de la ruta de CD3 a LAN 5. Pero RIP tiene distancia administrativa 110. Y EIGRP informa de la ruta, de la mejor ruta, de CD3 a LAN 5. Son distintas. Una es una ruta doble y otra es una ruta simple. Una tiene métrica 3 y otra tiene métrica un número largo. ¿A quién le hace caso? A este. Por lo tanto, a la tabla de rutas, que solo se coloca la mejor de cada ruta, ¿quién subirá? A las rutas que le diga EIGRP. Solamente en el caso en el que haya alguna red que no se publique por EIGRP, haría caso a RIP. Solamente en ese caso. Que por ejemplo, imaginaos, yo programo los 4 routers para que utilicen RIP en todas las interfaces. Y ahora resulta que configuro para que se utilice OSPF en todos los routers, pero solo en las interfaces que marco con la X.
Sabéis que tú cuando configuras un enrutamiento pones router RIP y ahora pones network. Eso significa en la red que te he marcado informa de ella y al mismo tiempo informa por ella, ¿vale? Si yo configuro IGRP en todas estas redes, es decir, en todas menos el LAN 1 y el LAN 2, y en todas configuro RIP, yo me voy a la sede 3 y yo veré la ruta de la LAN 1 me la da RIP, la ruta de la LAN 2 me la da RIP, la ruta de la LAN 3 me la da IGRP, bueno, estas dos están directamente conectadas, y la ruta de la LAN 5 me la da IGRP, y la ruta de todas las series me la da IGRP. ¿Lo entendéis? Yo me hago un poco un lío por el tema de quién te da la información y por qué. O sea, te da IGRP porque en el router de la LAN 5 está configurado con el protocolo IGRP, ¿no? Sí. Y en los otros dos hay RIP. Aquí no, ahí no se configura IGRP. Primero configuraríamos RIP en todos. O sea, la información que tú recibes, está diciendo el protocolo que te está enviando tiene información del otro. Sí. El protocolo que tiene el router vecino que te está dando la información. En este caso, por ejemplo, de la LAN 5, este router estaría enviando a sede 1 y a sede 2 información a través de RIP e información también a través de IGRP. De los dos. Pero porque está configurado con los dos protocolos. Está configurado los dos protocolos, eso es lo que estamos viendo. ¿Qué ocurre si tenemos configuración de los dos protocolos? Primero, partamos de la base que primero hemos configurado todo con RIP. Y ahora, con IGRP solo lo colorado. Entonces, este informa aquí y aquí de esta red. De esta red y de esta red informa por IGRP a ese router. De esta red y de esta red informa por IGRP a este router. Y también de estas tres redes informa por RIP a este y a este. ¿Y por qué le da información dos veces? Porque tú lo has configurado. Tú le has configurado el enrutamiento por RIP y le has ¿Qué configurado. necesidad de configurar dos protocolos? Ay, qué necesidad de tener dos. Cuando tienes redes mixtas. Cuando tú tienes una red en la que, por ejemplo, en este caso, es un caso de ejemplo, no es muy normal. ¿Cuándo te hace falta tener una red multiprotocolo? Pues, por ejemplo, en el hipotético caso de que tú tengas una organización esto es mío y tengo tres routers fronterizos. Si me quiero conectar con el exterior, en los routers fronterizos tengo que colocar un protocolo de enrutamiento fronterizo, ¿verdad? Pero esos routers fronterizos forman parte también de mi red y están conectados de forma interna a todos los routers de dentro de mi red, ¿verdad? Estos routers, para hablar con aquellos señores, utilizarán un protocolo. Y mi red interna utilizará otro protocolo, de forma que además yo quiero que estos se hablen con mis routers fronterizos, pero que la información de aquí no salga fuera de la red. Esto es un caso real. ¿Eso qué quiere decir? Que yo aquí tendría un protocolo de enrutamiento y otro protocolo de enrutamiento distinto en esos tres. Lo habitual que sería tener aquí BGP activado solo hacia afuera y hacia adentro activaríamos, por ejemplo, IGRP. Y luego, además, habría que hacer otra cosa más que no viene en el CCNA, que es traducir, porque este necesita saber lo que hay por aquí, o por aquí, o por aquí, ¿verdad? Pues eso se llama redistribución de protocolo. ¿Vale? Es decir, para colmo, esto no es de CCNA, esto es de CCNP. Tú puedes coger a un router. Lo que conozca por un protocolo lo publica por el otro. Eso es.
y tú tienes ahí en fuera BGP y aquí IGRP, bueno, pues tú a este router le puedes decir BGP redistribute. Dentro de IGRP, del tratamiento de IGRP, el comando redistribute lo que te hace es redistribuir. Es decir, asume la información que te ha llegado de otro protocolo, no me lo mandes hacia adentro con ese protocolo porque no está activo, esta red y esta red no tienen BGP activo, pero la información me la redistribuyes a través de IGRP por ahí. Esto sí sería real. ¿Vale? En cualquier caso, el ejemplo entre IGRP y RIP aquí no sería muy real, eso sí, pero es para responder la pregunta que estabais haciendo. ¿Qué ocurre cuando tú tienes más de un protocolo activo? Pues esto. Si a este le llega información de la LAN 5 de dos protocolos, solamente le hace caso al de menor distancia administrativa. Quiere decir que instalará en la tabla de ruta aquellas rutas que tengan mayor distancia administrativa. Menor distancia administrativa. Claro. La mejor ruta que le haya informado el mejor protocolo. Que es una constante que tienen los protocolos. Esto es una constante. Claro. Vamos a mirarlo. Yo creo que está bien. Yo no me fío de mí mismo porque es un detalle, ¿no? Me dijeron que sí me acuerdo yo que era una ventaja. Sí. La ventaja es que esto es... ...110, me he equivocado. Entonces... Digo, 120. están cambiados esos dos, ¿no? Ah, mira, aquí está. Está guapo saberse eso entero. Aquí. Efectivamente. RIB 120 y USPF 110. Esos dos los he bailado. O sea, por defecto siempre el último protocolo lo va a coger los RIP, ¿no? Sí. Sí, además, si en la práctica la tengo puesta ahí, veis, era así. Es BGP el que tiene menor. Como es lógico. BGP, RIP o SPF. IGRP 90, el BGP tiene 20, bueno, interna. interna 200. El BGP interno no suele, el RIP tiene 110, no 120, o SPF que tiene 110. Así sí, había bailado RIP y SPF. A ver. Creo que dije repetir los 90. Me ha quedado. Estos dos sí los habíamos visto. ¿Ves? La distancia administrativa de una red directamente conectada es 0 y la de una ruta estática es 1 si indica siguiente salto y 0 si indica interfaz de salida.